El ministro, el pastor, cual fuese, va a necesitar vencer la incredulidad, la duda, para él poder desarrollar el ministerio que Dios le ha dado. Dios te bendiga, Dios te guarde. Este es tu espacio, Excelencia Cristiana Televisión. Estamos felices que tú estés ahí siendo parte de esta gran familia. Este es tu segmento, Conociendo el Mundo Espiritual. Te habla tu hermana y amiga Madeleine Ortiz. Y hoy tenemos a un hermano, un pastor, que tiene la responsabilidad de transmitir la palabra. Yo sé que ya muchos les conocen, muchos se han identificado con la revelación que porta. Así que sin más preámbulo, vamos a dejar que él se esté presentando a la audiencia. Amén. Dios le bendiga, pastor. Amén, amén, Madeleine. Dios le bendiga a toda la audiencia de esta plataforma. Y aquí estamos con el único propósito de bendecir. Amén. Dios le bendiga de una manera especial, pastor. Yo sé que la audiencia está expectante con este tema que está puesto y es los espíritus que persiguen a los pastores. Yo sé que esto está tremendo, está candente y hay mucha gente que se van a identificar con esto, que no es tan sencillo como esto parece. Háblenos un poco de eso, pastor. Comience usted a desarrollar ese tema que el Espíritu Santo depositó en su corazón. Mira, los espíritus que persiguen a los pastores, primeramente cuando un pastor comienza su labor ministerial, el primer espíritu que comienza a atacarlo es el espíritu de la calumnia. Tú notas, observa que sin nadie conocerte, en el lugar hacia donde te enviaron o hacia donde Dios te asignó para que te establecieras allí, la misma gente inconversa del entorno comienza a hablar mal de ti sin nunca haberte conocido, sin saber de tu vida, sin saber quién tú eres, sin tener ningún lazo, ningún nexo contigo. Entonces ese espíritu persigue a los pastores. ¿Con qué objetivo? Bueno, sencillamente de tratar de que el pastor le dé lugar en su corazón a dejarse herir. Así es. A dejarse herir. Y entonces este espíritu opera de esta manera, pero que no es un espíritu que lo hace en el principio, sino que se mantiene toda la vida calumniando al pastor. Calumniando al pastor. Llega un momento que cuando la obra pastoral en la zona, en el lugar donde se está estableciendo, ya va tomando un poco de cuerpo, pues ya la calumnia pasa de un nivel a otro. Porque si Dios comienza a bendecir la iglesia, ahora la calumnia viene sencillamente porque Dios está bendiciendo la obra de ese pastor en ese lugar. Pero no solamente eso, con lo que es la gente de la comunidad, sino también la calumnia persigue al pastor desde adentro. Desde adentro. Tremendo. En donde de tiempo en tiempo, dentro de la iglesia, se termina levantando grupos con calumnias, con mentiras, contra el pastor. Eso lo vemos muy a menudo en las iglesias de la República Dominicana, en muchas iglesias. Le hacen reporte al pastor con falsos testimonios levantados para tratar de destruirlo, tratar de que sea quitado, de la iglesia, que sea removido. Entonces, este espíritu no descansa persiguiendo a los pastores. Muchos pastores se han dejado en parte intimidar de ese espíritu porque piensan mucho en qué van a decir de él. Como que si la vida de él la rige el común denominador de las personas y no el Dios que lo llamó. Y dentro de lo que es
el ministerio, la labor ministerial en la iglesia, también el pastor tiende a dejarse intimidar de ese espíritu, evitando de que la gente que está ahí, que se las entregó Dios, pues termine levantándose, difamándolo, hablando contra él. Y entonces tratan de llevar una vida no tanto dirigida por el Dios que lo llamó, sino más bien pensando en el qué dirán de la gente interna de la iglesia, como también desde afuera. Entonces, muchos pastores, muchos, son muy golpeados por este espíritu. De hecho, una cantidad importante de los pastores, cuando tú ves de qué mueren de infarto. Dios. ¿Por qué mueren de infarto? Bueno, porque todo lo que dicen de ellos lo llevan al corazón. Y al llevarlo al corazón, entonces terminan enfermos del corazón. Eso es así. Eso es así. Entonces el pastor es perseguido de manera despiadada, sin misericordia. Sin misericordia. Oye, sin misericordia. Y a menos que el pastor no se haga el sordo, el desentendido, de que no le importe, de que pierda la vergüenza, de que no le importe nada de lo que puedan estar hablando de él, mintiendo, porque si no es mintiendo, entonces tiene que mirarse y tiene que revisarse y tiene que arrepentirse, como dice la Biblia. Jesucristo dijo: gozaos y alegraos cuando dijeren de vosotros toda clase de mal, pero que fuese mintiendo. Entonces, muchos colegas, ellos, en vez de hacer lo que la Biblia dice, de gozarse, porque están hablando mal de ellos, los están calumniando, están acabando con ellos, mintiendo, en vez de ellos gozarse y alegrarse, entonces ellos lo que hacen es que se hieren, entran en tristeza, entran en depresiones, porque ellos creen, muchos de ellos creen que ellos están para ellos cumplir la satisfacción de la gente. Y yo como pastor no estoy para yo cumplir la satisfacción del conglomerado social, de la gente. Yo estoy para cumplir lo que Dios diseñó y puso en mi espíritu para que yo lleve a cabo eso. Entonces, a quien le corresponde convencer a la gente no es a mí, es al Dios que me llamó, que a través de mi obra Él se encargue de convencerlos a ellos. Así es. Eso es así. Entonces, ese espíritu ataca sin misericordia, sin misericordia. Usualmente las obras pastorales en la República Dominicana, todo lo que la hemos comenzado, la comenzamos sin recurso económico, la comenzamos con un solo recurso: la fe, creyendo en el llamado que Dios nos dio. Entonces la gente comienzan a decir: pero y ese es el que se va a levantar, y ese es el que, por ejemplo, los que son nuevos, como fue mi caso cuando yo comencé, muchos colegas inclusive en la zona decían: pero eso no, eso en 3 meses eso se cae. Y eso era por todos los lados. O sea, te atacan los de afuera, te atacan los de adentro, te ataca todo el mundo. Tú no te le escapa a nadie. Entonces, todos esos ataques de este demonio de calumnia, este demonio que persigue a los pastores, es sencillamente para llevarlo a un sometimiento de que el pastor crea y entienda que él debe de cumplir las expectativas de la gente. Y yo no estoy para cumplir la expectativa de la gente, yo estoy para cumplir la expectativa de Dios en mi llamado. Y el Dios que me llamó y el Espíritu de Él que está conmigo es que se va a encargar de ir convenciendo a las personas. Entonces,
cuando uno está en esos inicios que uno lleva la obra en el corazón y no en el espíritu, cuando debemos de llevarla no en el corazón, sino en el espíritu, porque todo lo que se lleva en el espíritu no pesa, pero lo que se lleva en el corazón sí pesa. Entonces, usualmente los pastores, cuando comenzamos el ministerio, nosotros comenzamos con la obra en el corazón y sentimos esa carga. Y quienes se levantan contra nosotros, hablar mal de nosotros, mintiendo, en vez de producir gozo, lo que nos produce es tristeza, dolor, angustia. Y entonces, en el caminar del pastor, en sus inicios, el pastor tiene que lidiar con estas batallas emocionales, y las tinieblas, que saben lo que están haciendo, pues sencillamente ven que le está dando resultado, y en vez de que los ataques, las calumnias cesen, lo que hacen es que aceleran porque el diablo lo que busca es destruirte. Otra cosa que quiero decir aquí en este contexto es que el don pastoral, todo demonio, espíritu asignado a perseguir al don pastoral, el pastor en su don lo vas a vencer. Explíquenos eso, pastor. Lo vas a vencer. Porque tú nada más podrás vencer los espíritus que están asignados a pelear contra tu don. Porque el don tuyo tiene la capacidad y la autoridad de poder desarrollarse frente a los ataques de los espíritus que fueron asignados para perseguirte. Wow. Esos espíritus que fueron asignados para perseguirte son un componente que van a provocar el desarrollo de tu don. Y en ese terreno tú lo vas a vencer. Ahora, si tú te sales del don pastoral para tú querer operar en otro don ministerial que Dios no te ha dado, los espíritus que están asignados a ese otro don ministerial, el cual Dios no te ha dado, te van a atacar y van a pelear contigo y te van a vencer y te van a destruir. Pero los que están asignados al don pastoral, en el don pastoral, la unción pastoral lo va a terminar destruyendo en el camino. Entonces, otro espíritu que ataca a los pastores es el espíritu de sequía. Wow. Tremendo. Miseria. Antes de que usted comience a desarrollar esos espíritus, pastor, yo quiero hacerle la pregunta. ¿Podríamos llamar la duda hacia el llamado como un espíritu que ataca a los pastores? Mira, la duda no es parte de un espíritu enviado, porque la duda todas las personas la llevan dentro. La duda es un espíritu que será vencido por medio de la fe. Y para que la fe venza la duda, tiene que entrar un componente que se llama ayuno, oración, para que el creyente o el ministro crezca y desarrolle fe. Por ejemplo, cuando Jesús dijo que este género no sale sino con ayuno y oración, se ha mal enseñado mucho diciendo o creyendo que es que los demonios no salen sino con ayuno y oración. No es a los demonios que Jesús se refiere. Jesús se refiere específicamente al espíritu de la duda que había en los discípulos, lo cual, reprendiendo al muchacho endemoniado, la duda no le permitió liberarlo. Y entonces cuando los discípulos aparte lo llaman y le dicen, ¿y por qué nosotros no pudimos sacarlo? Tú notas que Jesucristo agarra el componente de la fe. Dijo, porque ustedes son hombres de poca fe. Y entonces habla y le dice, este género que ustedes tienen, porque no se está refiriendo al endemoniado, sino a ellos. El género que ustedes tienen de la duda
no sale la incredulidad que hay en ustedes, no sale si no es con ayuno y con oración. De manera que, ¿qué sucede? Cuando el pastor está siendo atacado por un espíritu enviado o asignado para perseguirlo, es usual que la duda, él sienta ciertos niveles de inseguridad y ciertos niveles de temor, niveles de duda, pero es porque está dentro, y que ese temor, esa duda, esa incredulidad, el pastor, el evangelista, el profeta, el adorador, el intercesor, el que fuese, el maestro, la vas a vencer es con ayuno y con oración, porque ese es el alimento del espíritu y el alimento del alma. Entonces la gente no cree en el espíritu, la gente cree en el corazón, la gente cree en el alma. El espíritu tuyo no necesita fe. Es algo como contraproducente, pero tu espíritu no necesita fe, porque tu espíritu viene con una naturaleza y una capacidad, viene de arriba, fue creado allá arriba. Oye bien, y a tu espíritu se le puso un testamento que tiene que ver con el propósito de Dios asignado a tu espíritu, del cual no es tu espíritu el que vas a necesitar fe, es tu corazón, es tu alma, que es la que es influenciada y motivada a querer pecar, porque ella es la que disfruta todos los hechos que se cometen. Ella es la que recibe las emociones, ella es la que tiene las emociones, es la que ríe, la que siente, la que goza, es la que sufre, la que llora. Entonces, ella es la que peca. Entonces, la fe no es para aquel que viene de donde no se necesita fe. La fe no se necesita en el cielo, la fe se necesita en la tierra. Así. Entonces, la fe es para el alma, no para el espíritu. El espíritu lo que hace es que se debilita sencillamente por las debilidades del alma, en que el alma puede caer en estado pecaminoso, y el estado pecaminoso del alma pues debilita al espíritu, y el espíritu termina siendo anulado en su operación para desarrollar lo que está en ese testamento que fue puesto cuando tu espíritu fue creado. Entonces, en eso hay que estar bien claro. Entonces, el ministro, el pastor, cual fuese, va a necesitar vencer la incredulidad, la duda, para él poder desarrollar el ministerio que Dios le ha dado. Entonces, cuando los espíritus asignados a atacar al pastor vienen, es eventual que la duda también los ataque desde adentro, pero los espíritus asignados no vienen a atacarlo adentro, vienen a atacarlo desde afuera, sencillamente creando situaciones para traer al pastor, llevarlo al terreno de ellos, para que el pastor se desenfoque de su llamado y se enfoque en lo que los espíritus están produciendo, las circunstancias que están produciendo. Cuando el pastor se desenfoca y se enfoca en las circunstancias que los espíritus están produciendo, entonces el pastor, aunque sea pastor, entra en un estado de desconexión del fluir de su don. Y las tinieblas comienzan entonces a manejarlo, porque lo sacaron de su hábitat, lo sacaron del fluir de su llamado, de su unción, y lo llevaron a la circunstancia que le crearon. Entonces, el hombre de Dios en este contexto se ve entre estas luchas, y por eso debe de definir. Es necesario que el hombre de Dios defina desde un principio, estar bien claro de su llamado. Sí.
para que se entregue a su llamado sin reserva alguna, pero que debe de estar convencido que va a ser atacado y va a ser perseguido por espíritus asignados por el infierno, que el mismo Dios lo autorizó, lo permitió, porque esos espíritus en su ataque despiadado contra ti son los que van a hacer que tú desarrolles tu don. Wow, Dios mío. Hay gente, hay hombres de Dios, o no hay hombres de Dios, no. Los hombres de Dios que se han desarrollado en su ministerio, en su llamado, los pastores que se han desarrollado en su llamado, tú lo puedes definir como aquellos que han tenido una carrera de obstáculos y que la han vencido. Así es. Y que la carrera de obstáculos que han tenido, que son todas las pruebas y las persecuciones de estos espíritus asignados para perseguirlo, el resultado de todo eso es esa carrera de obstáculos. Que ellos sencillamente venciendo cada obstáculo, cada circunstancia, cada situación, cada prueba, ellos lo que hicieron fue que sin darse cuenta se cultivaron en el don. Fueron venciendo espíritus. Porque a los pastores, tú dices, no, pero es que son situaciones. Es que en el mundo espiritual, las situaciones y las circunstancias no se llaman situaciones ni circunstancias, se llaman espíritus asignados. Y si tú no tienes la capacidad de entender que es un espíritu que produce una situación, o un proceso, o una circunstancia, entonces tú puedes quedarte enfocado en la circunstancia, en que esa circunstancia no se quita, que esa circunstancia no se va. Pero cuando tú entiendes que es un espíritu asignado que produce esta situación, proceso o circunstancia, entonces tu misma mente y tu mismo espíritu comienza a generar la respuesta que tú tienes que darle a esa situación, a esa circunstancia o a ese proceso. Wow, esto es tremendo, pastor. Sabe que la gente se turba, se confunde al momento de entender cuando vienen las persecuciones demoníacas y no le dan el crédito a Dios. Mira, no hay una cosa que turbe más a un hombre de Dios, mayormente en sus inicios ministeriales, de un hombre con una familia. Usualmente todos los hombres de Dios los llama jóvenes al ministerio. Yo no he visto a Dios llamando, y que me perdonen las personas ya avanzada en edad, pero yo no he visto a Dios llamando a gente ya en edades muy avanzadas a ministerio. Dios los llama jóvenes. Si ocurre que le entregan posiciones ministeriales de pastorear iglesia, es las instituciones cristianas que después que ya ellos se han gastado su fuerza física, entonces quieren venir a ponerlo, a reconocerle un ministerio que tiene pastoral, ya siendo un hombre ya de una edad de 50 años, 60 años. Pero la historia bíblica que yo conozco de los llamados de Dios, todos fueron jóvenes. Así es. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando tú eres llamado por Dios a emprender una asignación ministerial, tú tienes todos los retos por delante. Tienes el desafío de una vida joven. Por un lado. Por otro lado, tienes el desafío de el levantamiento de una familia. Por otro lado, tienes el desafío del ministerio. Por otro lado, tienes el desafío de desarrollarte desde el punto de vista sociocultural. Todo eso entra en juego, al cual tú debes de darle respuesta a cada una de ellas. Entonces, dentro de todo esto, entran los ataques de espíritus asignados
a perseguirte, a perseguir tu don para que tu don se desarrolle. Oye bien, para que tu don se desarrolle. Y entonces, tú entras al ministerio y comienza el ministerio y tú crees que tú estás en un desierto, tú crees que tú caíste en un vacío, tú crees que Dios te dejó, tú crees que Dios te abandonó. Dios no te abandonó, Dios no te dejó. Lo que pasa es que Dios está en silencio, viendo aquel el cual Dios le puso esa asignación, Dios le puso esa gracia, Dios le puso ese llamado, y que es Él que tiene que desarrollarlo, y que Dios va a estar con Él en todo el intento y en todo el proceso de desarrollo en que Él esté emprendiendo, ¿verdad? Ese ministerio, ese llamado, esa asignación. Dios va a estar ahí, pero como usualmente los pinos nuevos, como digo yo, cuando comenzamos, nos enfocamos más en las situaciones creadas por los espíritus enviados a perseguir nuestro don y nuestra asignación. Entonces perdemos de vista el Dios que nos llamó, perdemos de vista el Dios que estás ahí. Sentimos que Dios está en silencio cuando Dios no lo está. ¿Me comprende? Pero es sencillamente porque tendemos a desenfocarnos, tendemos a mirar las circunstancias y las situaciones. Por ejemplo, yo cuando comencé el ministerio, en un estado que no era paranormal. Wow. Que no era paranormal. Yo tenía una pequeña empresa. Sí. Y ganaba mucho dinero. Yo compré vehículos nuevos, tenía mi taller, tenía un proyecto en Samaná de tierra turística y todo eso. Yo lo que tenía en mi cabeza era hacerme un hombre millonario en un espacio de 5 a 8 años. Tenía todo orquestado, armado, todo. Y Dios hizo que una crisis económica internacional derrumbara y destruyera todo. Tremendo. Y entonces yo, una esposa, 3 niñas. Y un llamado. Pequeñas, de leche y pamper. Oye bien, un llamado. Escucho la voz de Dios que me dice, cuando ganabas dinero no me trabajaste. Ahora lo vas a tener que hacer sin dinero. Y entró un proceso en mi vida de sequía que lo único que yo llegué a pensar en momentos, mi esposa va a terminar abandonando. Porque ni siquiera trabajo conseguía en las empresas. Todas las puertas cerradas por todos los lados. No había fluidez económica para solventar las necesidades de la familia. Y un llamado. Ay, papá. Un llamado. Y entonces, al todas las puertas estar cerradas, tocar puertas por todos los lados y no abrirse ninguna. Tener amigos con empresas que en mi área, sencillamente, ellos aceptar propuestas de trabajo, de servicio, sencillamente eso me levantaba económicamente. Ir donde ellos, sentarme con ellos y ellos decirme que sí y todo, y solamente quedarse en el sí. Llegar a tener contrato firmado, ganado en licitación, de millones de pesos, en ese proceso. Y después de estar los contratos firmados, todo caerse. Oye bien, hasta llegar a un punto de uno creer que Dios abandonó a uno. Pero Dios me había dado una palabra. Cuando manejabas dinero, no pensabas en trabajarme a mí. Ahora lo vas a tener que hacer sin dinero. Y entonces, al ni encontrar trabajo, ni encontrar la manera de poder levantar el negocio de nuevo. Entonces mi esposa llevando la carga de la familia con un salario muy bajo.
y toda la puerta para mí cerrada, pues lo único que yo hice fue, espérate, yo lo que me voy a meter con Dios, a vivir en Dios. Ayuno y oración, viviendo en un monte, buscando a Dios, viviendo en un monte, buscando a Dios, y preparándome ministerialmente en un proceso de educación continua. Sí, Dios estaba matando a un hombre que no podía estar vivo para llevar a cabo lo que Dios había asignado a su espíritu, para luego resucitar a uno nuevo. Entonces, así fue que comencé a levantarme. Comienzo el ministerio, y cuando comienzo el ministerio, esa sequía no paraba. No paraba, ni para proveer para la casa, ni para... El local de la iglesia se pagaba por fe. Todo el tiempo por fe. Terminé entendiendo que no hay hombre llamado por Dios que no termine ejerciendo su ministerio por fe. Aprendí que la moneda del reino de Dios se llama fe. Porque es Dios desarmarte y armarte de nuevo. Entonces, la sequía, la escasez, son las cosas que más golpean a un pastor. Los hermanos no quieren diezmar. La iglesia no quiere ofrendar. Son guerras que desde afuera, ese espíritu de sequía te hace que influyen aún en aquellos que Dios te va entregando como hijos de Dios bajo la cobertura y tutela pastoral tuya. Entonces, todo esto, uno tiene que sufrirlo. Y entonces, si la esposa, la familia pastoral, la esposa no tiene ese espíritu para resistir, esa capacidad para aguantar y esperar, desarrollar paciencia y a la vez desarrollar fe para esperar que en la medida que estos espíritus comiencen a ser vencidos, porque estos espíritus no es reprendiendo los que se van, que se quitan, estos espíritus asignados. No. Estos espíritus terminan cayendo rendidos por tu nivel que tú desarrollas de resistencia y de persistencia a la vez. Persistiendo en el llamado, creyéndole al invisible, en donde Él es el que te sostiene, sí, y el que sostiene tu ministerio y el que sostiene tu familia. En ese proceso tú te ves sin ropa, tú te ves sin calzado. Con todo lo que es necesario tú careces de ello. Todo lo que es necesario para tus hijos, tú careces de ello. Para tu esposa, tú careces de ello. Yo recuerdo que yo tenía unos zapatos que se le hicieron 2 hoyos a cada uno. Dios mío. Y yo oraba. No me da vergüenza decirlo aquí de frente a tanta gente que nos ve, porque mucha gente todavía no entiende que para Dios terminar usando un hombre o un hombre de Dios, una mujer de Dios, terminar desarrollándose en Dios, detrás de todo eso hay una historia, hay un proceso bastante grande. Yo recuerdo que yo oraba
en el altar del lado que quedaba la pared, para que los hermanos no vieran que yo lo que tenía eran unos zapatos que tenían hoyo por debajo. Tremendo. Oye bien, recuerdo a un hermano en la iglesia que un día él vio eso y él me regaló unos zapatos de él que me servían. Me los regaló. Ya usted estando en el ministerio, pastor. Sí, sí, es que esto se vive, es que esto es parte de la carrera. Sí. Esto es parte del examen. Oye bien, es que ese espíritu de sequía es un espíritu asignado para probarte. Oh, pero tú no ves que Pablo dice en Romanos, capítulo 8, él termina diciendo, ¿y quién me va a apartar a mí del amor de Cristo? Dios mío. ¿Tribulación? No. Es uno de los enviados. ¿Hambre? No. Es otro de los enviados. Tremendo. ¿Desnudez? Poco. Es otro de los enviados. O sea, y termina diciendo, ni ángeles, Ni principado. ni principados. Es decir, vinieron todos contra él, porque obviamente Pablo no fue un pastor simplemente. Pablo, aparte de pastor, fue un maestro. Pablo, aparte de maestro, fue un evangelista. Pablo, aparte de evangelista, fue un profeta. Y aparte de profeta, fue un apóstol. A Pablo lo persiguió el infierno entero. Vuelvo a repetirlo. A Pablo lo persiguió el infierno entero. Y por eso él se para como un gallo, después de haber vencido a todas estas entidades, todos estos espíritus asignados a los 5 dones ministeriales. Después que lo haber vencido, dice, ¿quién me separará a mí del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Hambre? ¿Persecución? ¿Desnudez? Tampoco. ¿Principado? ¿Ángeles? Ni la muerte, Dios. Tremendo. ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada. Ya. Porque ya el hombre estaba graduado. Dios mío. El tipo estaba ya graduado. Entonces, los pastores, estos espíritus los persiguen y son por niveles, son por etapa. Cuando el pastor sale de la etapa de la sequía, ya la sequía no lo persigue. Ya el pastor tiene autoridad sobre la sequía. Ya el pastor tiene autoridad sobre los espíritus de escasez. Ya el pastor tiene autoridad sobre los espíritus de pobreza que los persiguen. Ya el pastor tiene autoridad sobre los espíritus de miseria que los perseguían. Ya el pastor tiene autoridad sobre el espíritu de hambre que los perseguían. Ya el pastor tiene autoridad sobre el espíritu de desnudez que los perseguía. Ya el pastor tiene autoridad sobre todos esos demonios asignados que pertenecían a una etapa del pastorado. Y entonces entra a otra etapa. Si venciste esos espíritus de pobreza, miseria, sequía, escasez, hambre, desnudez, entonces tú entras a una etapa que la gente le dice, oye, está bendecido. Está bendecido. Sin mirar el trayecto. Porque ahora el pastor lo están viendo que usa ropa diferente. Sí. La familia del pastor la ven que usa ropa diferente. Ya la familia del pastor no pasa hambre. Ya el pastor que tenía que estar esperando que Dios mande cuervo para que en su casa se coma, ahora a su casa se puede ir a comer, a la casa de él. Ya el pastor le da comida a los que pasan hambre. ¿Me comprende? Todo eso. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando ya te ven así, entonces los ataques de la calumnia siguen, pero cambian de estrategia. Sí. Y entonces ahora te calumnian y comienzan a decir, ese pastor está en algo raro. Dios mío, esto está fuerte aquí, pastor. Ese pastor está en algo raro. Sí, ese pastor está lavando, Ese pastor está en algo malo.
Porque como en la República Dominicana el común denominador en el pueblo santo del pastorado es un pastorado muy sufrido y atacado por la miseria y que no ha podido salir de ahí la mayoría. La mayoría. Entonces cuando un pastor logra salir de esos niveles de persecución, que venció, entonces los espíritus de calumnia y de falso testimonio vienen de otra manera. Ahora es por lo que ya están viendo. ¿Me comprendes? Ahora es por lo que ya están viendo. Porque ahora, no solamente te atacan a ti, ni a tu familia, ahora te atacan a la iglesia, porque ven una iglesia que está siendo bendecida. Sí. Ven que la iglesia se llena de vehículos, gente con vehículos, con facilidades, esto, aquello, lo otro. Entonces, dice, no, ¿me estás comprendiendo? Sí. Es decir, cuando tú te pones a ver, tú dices, pero ¿cómo quiere malo? Entonces, yo le digo a mis colegas, desde aquí, si llevándote el diablo, como decimos nosotros en el argot popular, dicen lo contrario de ti, prepárate que cuando tú salgas de ahí, van a decir lo contrario también. Entonces, no te detengas haciéndole caso a lo que la gente pueda decir, y sencillamente enfócate en lo que Dios diseñó para tu ministerio. Trabaja, dedícate, no le haga caso a nadie. No le haga caso a nadie. No es la gente la que va a desarrollar tu ministerio. Eres tú. No es la gente la que va a desarrollar tu visión. Eres tú. No es la gente la que va a desarrollar el propósito de Dios en ti. Eres tú. Eres tú. Entonces, esa es la realidad. Así es, wow. Nada más nos quedamos en 2. Dios, pero esto va a continuar sin desperdicio. Yo espero que usted también esté a la expectativa, porque yo sé que nuestro Dios va a seguir trayendo enseñanza, palabras frescas que nutran el espíritu, que nutran el alma, que nutran nuestra conciencia. Y la gente que está siendo llamado, que se está levantando para este tiempo, con un llamado extraordinario, pueda tener estrategias para estar firme en medio de la batalla. Pastor, yo quiero que usted haga una oración a favor de esa audiencia. Vamos por más, esto no se queda ahí, simplemente mencionamos 2 y estamos aquí. Yo estoy aquí disfrutando esto, escuchando hablar el pastor, y yo sé que usted también. Así que comente la parte que ha sido de más, con la que usted más se ha identificado, también los espíritus que usted ha podido discernir si está en el ministerio pastoral. Y nada, vamos a permitir que el pastor esté orando por esa audiencia. Amén. Padre, gracias te doy en esta tarde. Oro por todos aquellos colegas, Señor, que están en el ministerio, que la están pasando. Oro por ellos para que tú le des la fuerza necesaria. Señor. Oro para que tú les dé el entendimiento. Oro para que les dé la revelación necesaria, para que el don que tú le has dado, Señor, se dimensione en medio del proceso en que están viviendo. Señor, para que la dimensión del don, Padre, le dé la respuesta al proceso, le dé la respuesta a la prueba, le dé la respuesta a las persecuciones, sí, le dé la respuesta, Señor amado, al estado situacional de momento, momentáneo, el cual está viviendo este colega, aquellos colegas. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, permítele que ellos puedan liberar de su don, Señor, esa autoridad, ellos puedan liberar de su don, ese discernimiento, puedan liberar de su don, Señor amado, esa percepción, puedan liberar de su don pastoral, Señor de gloria, ese espíritu de resistencia, y a la vez
ellos puedan deliberar de su don, Señor, ese espíritu de persistencia. En el nombre de Jesucristo, como dice tu palabra, humillaos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Señor, en el nombre de Jesucristo, dale paz a aquellos que por medio de las persecuciones, las calumnias, los levantamientos, las difamaciones, ellos han perdido la paz. En el nombre de Jesucristo, Espíritu Santo, haz que ellos no lleven en el corazón nada de esto, sino que lo puedan pasar a su espíritu, Señor amado, para que puedan estar descansados en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Tremendo, tremendo, pastor, lo que usted ha transmitido a través de lo que Dios le ha dado por experiencia, viviendo. Ay, Dios experiencia. Dios mío. Es fácil en este momento dar la palabra acabada, pero el trayecto de vivirla, yo sé que es un poco fuerte, pero Dios le ha dado la resistencia para estar aquí y que se levante una generación de líderes, pastores, que tengan identidad en su llamado y una posición firme para poder contrarrestar los espíritus que fueron asignados. Dios te bendiga y Dios te guarde. Recuerda que esto fue Excelencia Cristiana Televisión. Estuvo contigo tu hermana y amiga Madeline Ortiz y también el pastor Anselmo Peña, cariñosamente Juan Peña. Amén. Me pueden buscar en Facebook como Carefa y en el Facebook también como Anselmo Peña Pens. Ahí nos pueden encontrar. Amén. Y también pueden suscribirse al canal de YouTube que está en construcción llamado Carefa. Sí, amén. Ya ustedes saben, vayan para allá, actívense porque también serán de mucha bendición para ustedes. Dios te bendiga y Dios te guarde. Recuerda que esto fue Conociendo el Mundo Espiritual.